es algo de verdad impresionante, y no hablarles de terrorismo, el daño psicológico también para estos pequeñitos. Se registró un ataque terrorista, es lo que está diciendo la Secretaría de Seguridad del municipio de Acámbaro. Y hoy explotan 2 coches bomba. Esto es un nivel de terrorismo. Lo que tenemos son actos de narcoterrorismo. Luego de que el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, se montara en una campaña para catalogar los delitos de las organizaciones del crimen organizado como narcoterrorismo, 2 coches bomba explotaron en Guanajuato, estado bastión del Partido Blanquiazul, en el que la escalada de la violencia ha sido destacable durante por lo menos los últimos 6 años. La primera explosión ocurrió poco después de las 6 a.m. en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acámbaro. El saldo fue de 3 policías heridos, una mujer que tuvo que ser trasladada al hospital de gravedad y 2 varones que recibieron heridas superficiales. Además, también fueron dañados 7 vehículos y al menos 4 inmuebles aledaños a la Secretaría. Después, aproximadamente a las 7:20 am, ocurrió la segunda explosión, esta vez en el municipio de Jerécuaro. Los criminales lanzaron explosivos a una patrulla frente al edificio de seguridad pública municipal, dañando también 7 vehículos y 9 locales comerciales, afortunadamente sin víctimas. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido los ataques, y las autoridades tampoco han dado declaraciones sobre los posibles responsables. Sin embargo, se identifica que la organización preponderante en ambos municipios es el Cártel Santa Rosa de Lima, una organización local dedicada al robo de combustible, la extorsión y el narcomenudeo, entre otras actividades criminales, misma que, se dice, se encuentra en una disputa permanente con el Cártel Jalisco Nueva Generación en aquella zona guanajuatense que colinda con Michoacán, pues al estar en el centro del país representa una región clave para el transporte de mercancías, lo que incluye tanto drogas como precursores químicos que provienen del Pacífico. Debido a ello, no han sido pocas las voces que apuntan a que estos ataques son producto del conflicto entre estas organizaciones, incluyendo el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Sin embargo, una gran parte de los ataques ocurre entre algunas de las células criminales y elementos de la fuerza del orden, en este caso del nivel municipal del gobierno. De hecho, durante la tarde del miércoles 23 de octubre, apenas unas horas antes de las explosiones en Acámbaro y Jerécuaro, 3 policías municipales fueron asesinados en un bar de Celaya, ciudad que se encuentra a 1 hora de estos municipios. Con ellos, suman un total de 49 policías asesinados en el estado en lo que va del año, la mayoría del orden municipal de gobierno. De esta manera, Guanajuato no solo tiene el mayor número de homicidios entre la población en general, sino también entre los elementos policíacos. Pero no debemos olvidar que estos eventos ocurren también en el contexto del cambio reciente de administraciones en los 3 niveles de gobierno, lo que podría representar una coyuntura clave para las organizaciones criminales, debido a las posibles modificaciones en las dinámicas gubernamentales frente a la inseguridad. Por ejemplo, en Celaya, en donde asesinaron a los 3 policías municipales el pasado miércoles, la seguridad está a cargo de la Guardia Nacional desde que lo solicitara el presidente entrante del partido de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez, luego de tomar protesta el pasado 10 de octubre. Ramírez Sánchez, quien representa la alternancia política en el municipio luego de 26 años ininterrumpidos de gobiernos panistas, también ha anunciado el despido de los llamados fedepales, como se le conoce a un grupo de policías municipales provenientes de la Policía Federal, extinta en 2019. De esta manera, los cambios de administraciones frecuentemente se ven acompañados por repuntes en la violencia armada, lo que, según muchos especialistas, se explica por los desequilibrios del poder y las necesidades de las organizaciones por mostrar capacidad armada frente a las nuevas autoridades. Así se observa cómo los eventos violentos ocurren a unos días de que la gobernadora del estado, Livia Denisse García Muñoz Ledo, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantuvieran una conversación con motivo de la reunión del Gabinete de Seguridad, por lo que los atentados podrían ser una respuesta de las organizaciones criminales con el objetivo de recordarle a las autoridades locales quién manda en los municipios guanajuatenses. Como era de esperarse luego de los ataques, tampoco han sido pocas las voces que abogan porque las explosiones de vehículos recientes sean reconocidas como actos terroristas por las autoridades federales y estatales, entre los cuales se encuentran autoridades municipales, políticos de la oposición y medios de comunicación. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se han negado a definir estos ataques como terrorismo, argumentando que la violencia se debe al enfrentamiento entre las organizaciones criminales. Ahora, para la Organización de las Naciones Unidas, el terrorismo es la intimidación o la coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia, con consecuencias como muerte, lesiones graves o la toma de rehenes, por lo que resulta difícil no pensar que estos actos encajan con la definición. Sin embargo, el uso de las palabras nunca es neutral y, en este caso, sabemos que la categoría está cargada históricamente por un uso político que suele apelar a la emotividad, sobre todo luego del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre del 2001, tendiendo a exagerar y generar expectativas de medidas marcadas por la inmediatez, el punitivismo y la violencia, el clásico golpear el avispero a lo tonto.
Al respecto, conviene recordar experiencias históricas en las que se haya reconocido como terrorismo la violencia de las organizaciones criminales, como ocurrió en Colombia a partir de la década de los 90, impulsado en gran parte por el gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, las denuncias públicas del narcoterrorismo existente terminó operando como un componente de una política de represión y contrainsurgencia, que dejó un saldo de miles de civiles muertos y falsos positivos, como se le conoce a los casos en los que las autoridades colombianas presentaron inocentes asesinados por el ejército como supuestos guerrilleros. Además, también debemos reconocer que se trata de un asunto de magnitud, no tanto de definiciones semánticas, pues las organizaciones del crimen organizado en México llevan décadas recurriendo a la coerción y la violencia como modus operandi para lograr sus objetivos, por lo que todo gira en torno a la pregunta, ¿a partir de cuánta violencia podemos hablar de terrorismo? Sin embargo, también tenemos que comprender y reconocer que si se abraza la categoría de terrorismo para definir estos eventos, es también por una necesidad emocional de que se reconozca una realidad que vive la población en territorios azotados por la violencia, como Guanajuato, con la expectativa de experimentar algo de certidumbre ante tanto caos y horror. En ese sentido, no debemos perder de vista que, antes que brindar nuevas definiciones y categorías para nombrar estos actos atroces, es necesario mostrar resultados en la reducción de la criminalidad y la violencia, los cuales dependerán más de la inteligencia desarrollada por las fuerzas del orden y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, alejándonos de la inmediatez que exige el uso tradicional de palabras como terrorismo. De tal suerte, habrá que estar pendientes del informe de seguridad y los avances en la estrategia que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presentará este martes en su conferencia La Mañanera del Pueblo. Esto fue Poder y Plomo para De Raíz Media. Nos vemos en la próxima.